Es tiempo de irnos, Ana. Así es, Juan Carlos, ya darle la bienvenida a Renato Álvarez. Y un interesante frente a frente este día, no se lo puede perder. Renato, muy buenos días. Muy buenos días, Ana. Muy buenos días, Ana. La gente va a creer que es 30-32. Pero no, es frente a frente. Ya lo teníamos planificado desde el viernes. Sí. Solo que bueno. Es cierto. Se nos adelantaron. Es parte de la noticia, ¿verdad? Correcto, así es. Y ellos son noticias, siguen siendo noticias. Siguen siendo noticias. Noticia. No cabe duda, no cabe duda. Me ha consternado, lo admito, cuando a las 5:45 escuché la noticia que ustedes divulgaron sobre la muerte de Juan Carlos García. Sí, a todo mundo, créanme. Y me gustaría escuchar el relato que ya le escuché yo muy temprano en la mañana a Roger Rubio en la patrulla nocturna sobre la muerte de este futbolista que militó en el Maratón, militó en el Olimpia, después el Olimpia lo vendió al Wigan, ya en la página de Wigan, si podemos buscar también ahí, Juan Carlos, Ana, Ajá. ya la página del Wigan ya en su portal Ya lo tiene. trasciende la noticia de la muerte de ese jugador, que por cierto, ese equipo se comportó A la altura. muy bien Sí, a la altura. con Juan Carlos. Entiendo que ellos le financiaron todo el trasplante de médula ósea. Lamentablemente, a pesar de eso, él falleció en el Hospital de Escuela Universitario anoche. Yes. Miré la escena de un gol. Sí, Que ustedes divulgaron ese gol, ¿contra quién fue? contra Estados Unidos. ¿Se Sí. acuerda aquel gol de Chilena? Que se va a quedar grabado en la memoria de todos los hondureños. Hoy mire la página ya. Está en del inglés, Wigan. ¿verdad? Esa es la publicación. Si me lo pueden traducir, por favor, Ana Sí. o Cristian. Sí, ábreme. Este sábado en el DW Estadio de este sábado. Si puedes repetir, por favor, creo que entraste cortado. No sé, ¿si me escucha? Sí, ahora ahora sí. sí. Sí, un minuto de silencio tendrá lugar en honor a Juan Carlos García en nuestro próximo partido contra el Petersburg United en el DW Stadium en este sábado. Este sábado. Sí. Que es el próximo partido del Wigan. Y aparece la foto de Juan Carlos García. ¿Qué edad tenía este jugador? 29 años. 29 años. Punto de cumplir 30. Cumpliría precisamente a finales de este mes 30 años Leucemia. de la Leucemia. Una enfermedad por la que mueren miles de hondureños y sobre Así todo es. niños. Sí, Así es, y que es silenciosa hasta cierto punto, Renato. Hay muchas personas que incluso la poseen y no se dan cuenta por mucho tiempo. Él ya se había recuperado, él ya estaba en un proceso de recuperación, él estaba dando ánimos a otros jugadores que también están pasando por una situación bastante similar y pues lamentablemente a finales ya de este año 2017 él recae, pero pues quienes lo conocieron saben a él y a su familia que era una persona que creía mucho y que estaba bastante positivo Nos siempre. decía Rayleigh Maradiaga, compañero de deportes de la Corporación Televicentro, más temprano, Renato, de que ellos, los cronistas deportivos tenían conocimiento de que él ya había estado acá. Lo que pasa es que él no quería dar declaraciones. Estaba, Que ya estaba aquí en Honduras. Que ya hace tiempo acá o tiempo atrás ya estaba aquí en Honduras y que aparentemente ya estaba tan deteriorada su salud que prefirió venirse para Honduras. ¿dónde residía él? Él residía aparentemente aquí en Tegucigalpa. No, pero antes de venirse a Honduras, Él dice, ¿dónde vivía? estaba allá en Inglaterra. En Inglaterra. Él estaba en Inglaterra. Sí, él estaba en Inglaterra. Y su último deseo es pues, que sus restos sean velados y posteriormente sepultados donde nació, en la ciudad de Tela. Y hoy, a eso de las 3, 4 de la mañana, un familiar, porque solo un familiar se encontraba en la morgue, pues lo llevó hacia esa ciudad del país. Ahí lo vemos. Sí, mire. Era un hombre de 1,80 de estatura, Sí, cuerpo bastante. atlético, el de Sí. Juan Carlos García. Bastante alto. Y nos decía Rayleigh, y obviamente los que amamos el fútbol, sus características como jugador eran especiales, porque iba al ataque. Era de esos jugadores laterales que por eso le valió a él ir al fútbol como el Español. Acuérdese que él también, antes del Wigan, estuvo en el Tenerife
y posteriormente llegó o cruzó hacia el Wuhan. Entonces ese tipo de fútbol, de fuerza, de ataque, de llegada, le valió eso, que se fijaran en el fútbol europeo. Ese partido fue en la época de Luis Suárez, ¿verdad? De Luis Suárez. Y ese encuentro se ganó. 2-1. Honduras ganó. Honduras ganó. 2-1. Tal vez y no sirvió para clasificar al Mundial de Brasil. Tenemos la nota, si usted quiere. Muy bien, muy bien. Con Roger Rubio, que más temprano en la patrulla nocturna nos daba a conocer esta lamentable noticia. El fútbol hondureño amanece de luto hoy por la muerte del ex seleccionado nacional Juan Carlos García. El exfutbolista fue diagnosticado de leucemia desde el año 2015 y desde esa fecha tuvo que alejarse de las canchas, pero en su paso por el mundo del fútbol, Juan Carlos García formó parte del Club Deportivo Olimpia, Maratón, la selección nacional. Fue convocado en el Mundial de Fútbol Brasil 2014 por goles como este. Ataca Muma Bernardes, intenta levantar centro Muma Bernardes, aparece con el... ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Qué golazo, 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 golazo! ¡De chilena la metió Juan Carlos García! ¡De chilena! ¡Qué golazo de Juan Carlos García! ¡No lo puede creer Suárez! ¡Un gol impresionante! ¡Juan Carlos García! ¡Vamos a ver la reiteración del córner! Aparece la Muma viene a recoger la pelota, el defensa va a mandar el centro y Juan Carlos García de chilena. También participó en 3 Copas Oro y 2 Copas Centroamericanas. En el extranjero jugó en el Wigan Athletic de Inglaterra por un periodo de 3 años. El 16 de febrero de 2015 se anunció que García padece de una leucemia y tuvo que retirarse para dedicar tiempo al tratamiento de su enfermedad. Un año después, a pesar que se anunció que García había superado con éxito la leucemia, en noviembre de 2017 se anuncia nuevamente una recaída del exfutbolista. Y hoy lamentablemente pierde el partido contra esta terrible enfermedad. Horas antes del ingreso del cadáver a la morgue del Ministerio Público en la capital escuela universitario. Ataca Muma Bernardes, intenta levantar centro Muma Bernardes, aparece con el... ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Qué golazo, 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 golazo! ¡De chilena la metió Juan Carlos García! ¡De 25-30. ¡Qué golazo de Juan Carlos García! ¡No lo puede creer Suárez! ¡Un gol impresionante! ¡Juan Carlos García! Vamos a ver la reiteración del córner. Aparece la Muma viene a recoger la pelota. El defensa va a mandar el centro y Juan Carlos García de chilena. También participó en 3 Copas Oro y 2 Copas Centroamericanas. Renato, y la Federación Nacional de Fútbol de Honduras, en su cuenta de Twitter, ya ha lamentado este sensible fallecimiento. Dice así: lamentamos el fallecimiento del ex seleccionado nacional Juan Carlos García. Paz para todos sus familiares y seres queridos. Que de Dios goce. 29 años. Y ya, 29 años. yo recuerdo que ya con esta enfermedad, que se separó del fútbol, por lo menos 3 años. 3 años. 3 años. Sí, 3 años. En el 2005 fue. 2015. Perdón, 2015. Sí. Perdón. 2015. 2015, estamos hablando de 3 años. Y ¿cómo se llama? 3 años con esta lamentable enfermedad. Y Renato, grosera enfermedad, quienes de una u otra forma hemos pasado como familiares de este tipo de enfermedades. Imagínese usted, nunca se imaginó él de que iba a tener una recaída después de que se había anunciado de que había desaparecido. Bien. Mire, Esta terrible enfermedad. la leucemia es una enfermedad que prevalece mucho en Honduras y sobre todo en la zona sur de la República y en menores de edad. Sí. Aquí hay estudios que bueno, porque somos así, no hemos los hondureños investigado, reaccionado y actuado en función de la prevalencia que tiene esta enfermedad de la leucemia, sobre todo en la zona sur y en menores. Muchos hablan de la contaminación del agua, muchos hablan de los químicos que se utilizan
en la zona sur con muchas plantaciones que contaminan el agua. Solo estoy hablando de los estudios que yo he leído, pero esta enfermedad de la leucemia es un serio problema en Honduras. Lamentamos la muerte de este futbolista a sus 29 años, 3 años con la enfermedad, o sea que desde los 26 que se la diagnosticaron, el hombre dejó el fútbol. 2015, 2016, luego pues lo operaron, dijeron que ya estaba, y 2017 recae. Y le faltaba mucho también por mantenerse en el fútbol. La actividad de un futbolista, ¿a los cuántos años? ¿Será a los 33, 34 años? César Quintanilla, sí, ¿no? Más o menos, generalmente. Sí, 35. generalmente. O sea que tenía bastante. 30 y 35. Deja 4 hijos. Cuatro hijos con Fabiola López. Ellos dos iban a una iglesia cristiana aquí en Tegucigalpa. Una persona muy creyente, un muchacho entregado a los temas cristianos, a los temas también religiosos, y con mucha fe, sobre todo después de haber visto este milagro surgir en su vida. Inspiró a otros jugadores que también han sido diagnosticados, Renato, y que hoy día están luchando. Y una de las cosas que él siempre pues decía, la lucha no se pierde, hay que darle, hay que guerrear, péguele sin miedo, era una de sus frases. Y esta gente pues que estuvo conviviendo con él en la iglesia siempre miraba ese ánimo de él, esa ganas de ser testimonio y luz en medio de los que le rodeaban. Bueno, lamentamos y nuestra solidaridad con la familia del futbolista hondureño que va a ser sepultado en la ciudad de Tela. Justamente ahí fue donde nació. Renato, hay una noticia de último minuto internacional que tiene mucha importancia, y es este acuerdo militar que en las últimas horas ha llegado Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Qué le parece? Por fin se han sentado estos caballeros para tratar de solucionar sus conflictos. Han comenzado a dialogar, ¿verdad? Han comenzado y han llegado a un acuerdo. Ah, ¿de veras? Sí, han llegado a un acuerdo. Bueno, eso es interesante. Claro, un acuerdo militar. Cada mañana, cada amanecer, uno cree que la noticia que será es que se han lanzado una bomba a Corea del Sur y que han apretado el Corea famoso botón. Sí, nuclear. pero ya han comenzado estos diálogos, han llegado a este acuerdo militar ya entre ambas partes, noticia de último ¿Y minuto. qué tipo de acuerdo es? Un acuerdo militar. Estamos, para saber qué es lo que contiene, tendremos que tener más información. Ha llegado esta noticia de último momento a nuestro centro de noticias, pero en el transcurso del programa y del día también podremos informar al respecto. Bueno, es interesante levantarse y escuchar noticias esperanzadoras y de diálogo en el mundo. Así es. Es interesante, es interesante. Quiere decir que el diálogo es importante, ¿no? Claro, lo es allá en la península coreana como lo es también aquí en Honduras. Así es. Tiene que serlo. Tiene que serlo. Bueno, vamos a tener información actualizada sobre esto de Corea del Norte y Corea del Sur más adelante. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Ana. Que tengan un buen día. Lindo día. Dios le bendiga. Gracias, igualmente. Que sea Cristian Nájera quien nos introduzca ya al tema de debate esta mañana aquí en Frente a Frente. Así que bienvenido. Buenos días, Cristian. Muy buen día, Renato. A usted que está pendiente siempre, que nos sintoniza a esta hora de la mañana. Pues bueno, muy buen día. Le anuncio el tema de esta mañana, la pregunta también para que la vaya contestando desde ya. ¿Cómo visualiza la conducta de las bancadas de Alianza Patriótica y la Democracia Cristiana en el próximo Congreso Nacional? Hay unos que dicen que van a ser el fiel de la balanza o que van a definir realmente la elección del próximo presidente del Congreso Nacional. Pues bueno, hoy tenemos representación de estas dos bancadas aquí en el foro. Yo le invito a que usted participe con nosotros y que sea parte también de la discusión que se va a tener esta mañana con las cuentas de redes sociales, @FrenteAFrenteHN en Twitter, Frente a Frente HN en Facebook, o si no, mensajitos al 4538. Y mira que la pregunta tiene relación con la conducta de muchos diputados en el Congreso pasado, bueno, en el Congreso que todavía no termina su cuarta legislatura. Hubo muchos tránsfugas, hubo cantidad de tránsfugas que se salieron del PAC, se salieron de Libre. Y bueno, por eso es que decimos o preguntamos de esa manera, ¿verdad? ¿Cómo visualiza usted la conducta de la bancada de la Democracia Cristiana y de la Alianza Patriótica en el próximo Congreso Nacional? Va a depender de sus liderazgos también, porque todo ese relajo que hubo en cuanto a tránsfugas tiene que ver con los liderazgos de los partidos. Cuando no son líderes coherentes, sucede todo eso, ¿eh? Sucede todo eso. Bueno, mucha de la conducta se define en base a la línea de partido, ¿no? Y la línea de partido, en muchas ocasiones, no estoy diciendo que todos, siempre viene desde el liderazgo, desde la raíz.
Entonces, es interesante analizarlo, ya sabe la pregunta, ya sabe cómo participar. Más adelante sus comentarios van a tener un espacio aquí en el foro de esta mañana. Claro, muchas gracias, Cristian. Y se lo digo con toda franqueza. No miro por ningún lado de tránsfuga a Felicito Ávila yo en el próximo Congreso Nacional. Mucho gusto. Don Felicito, bienvenido. Es un placer. Lo conozco desde hace 40 años, desde cuando era secretario general ahí de la Central General de Trabajadores. Y el Congreso ahora tiene a un hombre con mucha formación. En el campo laboral, ese Congreso debe aprovechar mucho a Felicito Ávila. En el campo de la conciliación, del diálogo sin enojarse, del diálogo sin descalificar, al contrario, deben aprovechar mucho la figura de Felicito Ávila. Aquí lo tienen, diputado electo al Congreso Nacional de la República. Muchas gracias, y la disponibilidad que tenemos es un compromiso. No es un entusiasmo, diríamos, porque llegamos, es un compromiso que tenemos. Renato, yo soy demócrata cristiano desde el 73. Recién había surgido el partido y he cruzado todas las instancias del partido, desde un directorio municipal hasta lo que ha sido el directorio nacional, y haber sido candidato también por el partido. Y doy gracias a Dios y a mi familia, que también me ha sostenido realmente en los momentos más difíciles. Y yo creo de que tenemos la oportunidad hoy de hacer un gran esfuerzo, no solamente de plantear los proyectos que anhelamos para mejorar, sino también contribuir con los demás para crear esa actitud de tolerancia que debemos tener para llegar a consensos. Y eso el país lo necesita hoy más que en otros momentos. Y mire que yo no sé realmente por qué no ha terminado de consolidarse y posicionarse la democracia cristiana en Honduras. Así se lo voy a resumir en esencia, que es la democracia cristiana. Sistema y movimiento político cuyo fin es conciliar los principios democráticos con la fe cristiana. Así es. Pueblo que se dice ser cristiano. No sé si es que falló el partido, no sé si es que fallaron sus liderazgos, pero este partido debería estar más posicionado por aquello de la fe cristiana, lo religioso que es el pueblo hondureño. Democracia cristiana, sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes, y cuyo fin es conciliar los principios democráticos con la fe cristiana. Así es. Bueno, muchas gracias, Felicito Ávila, por estar presente en el Frente a Frente. Yo digo que fue la novedad de la elección pasada. Muchos me pueden discutir, no, la elección fue Salvador. No, pero ya Salvador había participado, ya, y generó mucha, pero mucha expectativa después de ese triunfo arrollador que tuvo en el departamento de Cortés su partido, el PAC, en el 2013. Y él ya se erigió como una figura. Pero para mí, la novedad fue la Alianza Patriótica, desde la perspectiva del número de diputados que obtuvo en esta elección del 26 de noviembre. De repente muchos no lo creían, pero ahora se está convirtiendo en el fiel de la balanza en ese Congreso Nacional. Es como aquel Congreso, no, allá fue la Constituyente. Sí. El peso que tenían los votos del Partido Innovación y Unidad Pino. Así es. En el 81, con la Asamblea Nacional Constituyente. Pues el partido del general Romeo Vázquez Velázquez tendrá un rol bastante similar a los del Pino en aquella Asamblea Constituyente. ¿Qué tal, general Vázquez Velázquez? Bien, Renato, un placer para mí saludarlo. Un saludo también cariñoso al pueblo hondureño. Y gracias por invitarme a su programa, ¿verdad?, para platicar con el pueblo. Es una buena oportunidad, ¿verdad?, que tenemos para dirigirnos al pueblo y también expresarles nuestro sentimiento patriótico de luchar, ¿verdad?, por el bienestar de Honduras. Preocupado y apesarado con lo que le está sucediendo al país. Hay que recordar, ¿verdad?, que nuestro partido ha venido siendo un crítico serio del tradicionalismo político, porque estamos convencidos que la estructura es utilizada, la misma estructura del Estado, por los partidos tradicionales para beneficio de unos pocos. Y vemos un país que está empobrecido, un país que tiene muchas dificultades, donde hay mucha exclusión, donde no hay trabajo y
y se ha convertido en uno de los países más pobres del mundo. Entonces, bajo ese esquema nosotros empezamos a luchar, pero poco a poco, ¿verdad? Porque no hemos podido todavía despertar al pueblo hondureño bajo el criterio que nosotros buscamos, ¿verdad? De cambiar la forma de ser política y cambiar a los políticos tradicionales también. Mire, yo quiero arrancarles a ustedes un compromiso esta mañana. En cualquier parlamento del mundo donde hay alianzas, puede ser España y algunos otros, las negociaciones para formar parte de la gobernabilidad con el partido que obtuvo la mayoría de votos se dan a conocer. Es decir, si un partido nacionalista, por ejemplo, pongo el caso de España, si un partido nacionalista con 3, 4 parlamentarios los necesita el PSOE, los necesita el PP, para llegar al mínimo recorrido para establecer gobierno, ese partido que suma esos parlamentarios da a conocer en base a qué se suma y qué fue lo que negoció. Y lo que negocian ahí son objetivos de nación. Así es. Son objetivos de nación. A mí me encantaría saber, en el escenario que los votos de la Alianza Patriótica se sumen a los 61 del Partido Nacional para elegir la junta directiva, que el voto de la Democracia Cristiana se sume en el escenario a los del Partido Nacional para elegir junta directiva, ¿qué negociaron? ¿Qué objetivos de país? ¿Qué proyectos de país? Parto de un supuesto, ¿verdad? Porque ninguno de ustedes ha confirmado todavía, ¿o ya lo confirmaron? No, está en proceso. Están en proceso. ¿En base a qué? ¿Qué buscan? ¿Qué consigue el pueblo hondureño si ustedes le van a crear gobernabilidad al Partido Nacional sumando sus votos ahí en el Parlamento? ¿Qué es lo que no queremos? ¿Qué es lo que no queremos? Que se pongan a negociar cargos, trabajos, pisto, cosa que no nos importa ni queremos nosotros. Si van a arrancar compromisos del partido que ganó las elecciones, obtengan objetivos de país que nos beneficien a todos. Así hacen las democracias del primer mundo. ¿Y por qué no nosotros? A mí me encantaría que ustedes, como Alianza Patriótica y Democracia Cristiana, fueran un libro abierto. Nos sumamos a crear gobernabilidad, pero esto fue lo que negociamos con Juan Orlando Hernández y su cúpula. A mí me encantaría saber qué negociaron, si es que están negociando. La pausa comercial y le entramos de lleno al debate. Atención al opinómetro de Televicentro. ¿Está usted de acuerdo con lo afirmado por la empresa que operó el sistema de transmisión de datos del Tribunal Supremo Electoral al señalar que la OEA hizo un informe en base a hechos falsos? Dos opciones, 1 sí, 2 no. Opine ahora mismo enviando mensajes al 5550. Opinómetro de Televicentro. Y Televicentro le tiene también la información al instante para usted que va a salir a realizar sus actividades esta mañana de martes. Pues fíjese bien lo que está ocurriendo. La plataforma satelital Waze nos orienta. Está saturada la capital de vehículos esta mañana y comenzamos nuestro recorrido en el Boulevard Económica Europea. Tenemos alerta sobre alerta. Vehículos transitando a vuelta de rueda a 5 kilómetros por hora en todo este sector. Toda la avenida o calle Los Alcaldes hasta llegar al cruce con el Boulevard Fuerzas Armadas. Ahí se diluye esta colita fuerte de vehículos que transitan a 5 kilómetros por hora. En otros puntos del anillo periférico, cerca de Residencial La Cañada, 24 kilómetros por hora es la velocidad máxima que usted podrá circular si se mueve en este sector. Otro punto es el barrio El Chile, pasando por el puente El Chile, justamente ahí tenemos una alerta de tráfico vehicular importante. ¿Qué pasa en la salida al Chimbo? O la gente que viene de Valle de Ángeles están con un problema, embotellados porque hay un accidente vial que justamente se suscitó aproximadamente hace 15 minutos, ahí en la carretera nacional 25, toda la gente que viene de Valle de Ángeles, Santa Lucía, está emproblemada ahí, embotellada. San Pedro Sula, una vista rápida de San Pedro Sula, sus bulevares, sus calles, pues en el segundo anillo periférico encontramos vehículos transitando moderadamente y así lo grafica la
la plataforma satelital Waze, la CA5 también con algunos puntos de tráfico vehicular cerca de Chamelecón. Seguimos monitoreando y le tenemos informado esta mañana de martes. Ahora sí nos metemos en el tema importante de esta mañana en nuestro Frente a Frente. Adelante con Renato Álvarez. Miren, les voy a dar un poquito más de insumo sobre esa pregunta, que parte de una carta que envió Teodoro Dale Vukanovich, el presidente de esta empresa, Dale Vukanovich, que transmitió y divulgó los datos de las elecciones pasadas. La carta que le dirigió él el secretario general de la Organización de Estados Americanos, a Luis Almagro, dice que el informe de la MOE, Misión de Observación Electoral, OEA, contiene hechos falsos, conclusiones erradas y conjeturas tendenciosas. Y además, lo otro fuerte es que la empresa Dale Vukanovich pone a disposición de la OEA y del Consejo Permanente el 15 de enero un reporte con el apoyo de asesores técnicos y legales, el cual sustenta los hechos falsos planteados en el informe de la misión de observación. Básicamente es lo que dice esa carta, porque probablemente el 15 de enero en el Consejo Permanente se discuta el informe que preparó la misión de observación electoral de la OEA. Y Teodoro Dale Vukanovich le manda esa carta al secretario general para poner a disposición el informe en la sesión del Consejo Permanente el próximo 15 de enero. Para que entiendan bien el contexto de la pregunta del Opinómetro Televicentro esta mañana, aquí en Frente a Frente. Muy bien. Romeo Vázquez Velázquez, Felicito Ávila. Ya me gustó esa frase a mí de agarremos al toro por los cuernos. Estaba usted negociando, ¿no? Como Democracia Cristiana con el Partido Nacional. Sí, se ha estado discutiendo con ellos. ¿Y en base a qué parámetros, Felicito? ¿En base a qué parámetros? El primer punto con que se ha conversado con ellos es el tema de la agenda. Nosotros no podemos concebir realmente un año legislativo si usted no conoce cuál es la agenda que va a deliberar el Congreso Nacional, qué productos, que eso es lo otro, qué productos son los que queremos sacar de esa legislatura y cuáles son las prioridades que tenemos. Y en base a eso se ha estado hablando y hemos coincidido en varios temas. Por ejemplo, es importante que todo el tema de reformas que haya que discutirse en función de lo que sería tanto el tema de las reformas de la ley electoral y todo eso no sean pospuestos para un tercer año legislativo, sino al contrario. Es un punto que hay que discutirlo en este año para poder dejar libre realmente a la sociedad hondureña y que se compenetre de qué es lo que va a ir a hacer a las urnas el pueblo hondureño y no ser saltos sobre saltos, reformas sobre reformas y que al final nadie sabe qué es lo que realmente va a hacer a las urnas, más que lo tradicional, marcar sobre la figura de un candidato o en la cruz que le corresponde. Ese es uno de los temas. El otro tema es el área eminentemente social. El país, mejor dicho, el pueblo hondureño tiene un déficit de temas tan sensibles, el tema del empleo, pero visto, y se lo hemos dicho al presidente, visto este tema no solamente por el ingreso, sino un tema que tiene que ser tratado de una manera integral entre lo que es ingreso, lo que es trabajo digno como tal, y además que haya previsión social para los trabajadores, sean estos públicos o sean estos privados, pero no generar empleo que mañana lo que tenemos son más discapacitados por las enfermedades que el mismo empleo le haya generado sin que estos tengan realmente una capacidad de poder resolver sus problemas pensionales como tal. El tercer tema es el tema de reformular el tema de producción agrícola, que para nosotros es importante, lo tienen resuelto las transnacionales, lo tienen resuelto, diríamos, las empresas grandes para exportar y qué bien, pero nosotros tenemos miles y miles de hectáreas en manos del sector productivo campesino
y estos no han tenido la atención necesaria para poder generar una producción capaz de la sostenibilidad de la canasta básica, o sea, de tener una política alimentaria. Y va a ver entonces que el campesino viene a comprar a la ciudad en vez de ser el campesino que vende en el campo como tal. Entonces estamos dependiendo de la producción masiva diríamos, de centros desarrollados y no de aquel que tiene hasta 200 manzanas. Hay grupos campesinos que tienen 200 manzanas, que quizá tienen deudas, es correcto, pero que no se les ha atendido para producir, y por tanto tenemos la inmigración de los campesinos, de los hijos de los campesinos a la ciudad, creando estas condiciones que hoy todos conocemos entre los barrios, las colonias, porque andan buscando una fuente de empleo, teniendo cantidad de tierra que ellos pueden explotar. Ese es otro punto que hemos discutido. Resumamos, reformas electorales, empleo, producción agrícola. En los sectores más decir que han sido desatendidos, porque ya tienen, ni siquiera es un conflicto como los que teníamos antes de en la reforma agraria, que era la recuperación de la tierra, desalojar a julanos, no, la gente tiene la tierra, lo que necesita es la atención necesaria para que estos, con las nuevas técnicas más ahorrativas posibles y productivas, van a generar oportunidad de empleo, capacidad productiva, el tema de salud, ya lo hemos dicho, en función de mejorar las condiciones del trabajo de la familia, y hay un tema que a nosotros nos compromete, que es el tema educación. Esa es la agenda mínima, mínima de la que está hablando el presidente. Esa es la agenda que nosotros hemos estado planteando, en la cual coincidimos en que realmente puede ser ejecutado. Como decimos, no podemos plantear cosas que quizás sean ilusorias, ¿verdad? Con un idealismo. Tenemos que ser realistas, porque usted tiene que ver también costos, es decir, qué significa presupuestariamente cada una de estas medidas, y en base a eso le hemos dicho a los señores del partido que nosotros estamos en la capacidad, pues, de asumir una responsabilidad para garantizar la gobernabilidad del país, pero que esta gobernabilidad sea satisfactoria con los beneficios de los resultados que obtengamos. Felicito, en las democracias de primer mundo, cuando hay una alianza, el gobierno en el poder, el gobierno de turno, el que preside la nación, ejecuta estos compromisos. Así es. Y cuando se separa de estos compromisos, se le fractura la alianza. Así es. Y muchos pierden la mayoría para gobernar. La democracia cristiana como tal tiene un papel muy importante para reposicionarse nuevamente. Así es. En función de exigir el compromiso de estos puntos bajo los que se negocia una alianza de gobernabilidad. Reformas electorales, todo el mundo coincide en ellas. Empleo. Pero a principio, no reformas electorales. Ya cuando vamos a las elecciones en el último año. Es correcto, eso me parece que es inapropiado. Producción agrícola, usted definió, dio detalles de cada uno de estos temas. En base a la educación, ¿qué es lo que han propuesto? Bueno, en primer lugar es realmente apoyar todos los centros de educación y superar, que este es uno de los problemas, superar la calidad de la educación, porque mire, en la campaña yo tuve la oportunidad de ir a lugares de aquí, de Francisco Morazán, de municipios, bajando del Porvenir, tuve lugares donde un solo maestro con 6 grados, y me parece de que lo que no tenemos ni siquiera un mapeo para poder decir qué es lo que sucede en una comunidad de estas y cómo puede facilitarle usted para que los hijos de estos campesinos que están ahí puedan trasladarse a otra escuela, favorecerse, pudiendo pues ayudar, en vez de un bono hay que ver cómo yo movilizo al alumno, al educando, a ese lugar donde le puedo facilitar. Es posible que el número de alumnos no facilite tener tantos maestros, pero sí puedo mover los alumnos donde hay la capacidad de concentrar entonces la calidad de la educación
es importante revisar lo que decíamos, ¿por qué tenemos estos conflictos hoy? Bueno, es parte de lo que arrastramos de muchos años atrás. La educación no ha sido realmente la que deseáramos tener, sino toda deficitaria de contenido, y ese contenido es el que ahora estamos pagando sumamente caro. Memorice, por favor. Y hay un tema que está ahí, que compartimos, el tema de la vivienda social también, que es un tema, bueno, tuve la suerte de conocer bien ese tema y sigo creyendo que ese es un tema para mí muy fundamental. Y no sé por qué se le escapa, si no es que no ha negociado esto, pero usted fue partícipe en ese proyecto de seguridad social que se ha quedado a medias. Usted fue ministro de Trabajo en los 4 años de Pepe Lobo. Lo incluimos en el tema de pensiones y todo lo demás, para ver todo lo que es la asistencia médica, la calidad, porque hay otro problema, que yo le he hablado con las centrales, tuve la oportunidad de conversar estos temas con las centrales por separado además, y ellos están, diríamos, contentos pues porque vamos a retomar eso, es el tema de la seguridad social. A partir de esa nueva ley que hay que discutir una serie de contenidos que la misma tiene que quedar lo más clara posible, pero además debe de ser una posibilidad de llevar el beneficio a la gente que necesitamos. Entonces ese es un tema que está incluido en el tema de salud. Porque sus compañeros de centrales obreras son del criterio que esta ley conduce a la privatización prácticamente del seguro social. Lo mismo piensa el colegio médico, es decir, hay que trabajar conjuntamente con ellos en función de revolucionar este asunto de la seguridad social en Honduras. Y afianzar, es decir, no pensar en el hoy, porque ese es el problema que pensamos en la década de los 60, cuando surge 50, cuando surge el seguro social, se pensó en el momento y no se pensó a mediano y largo plazo. Hoy estamos pagando los efectos de largo plazo de aquel momento, los estamos pagando sumamente caro. Hay que pensar qué es lo que tenemos capacidad de hacer hoy, pero pensando en que en el largo plazo Honduras no debe de tener gente indigente que ha salido de una fuente de trabajo y queda más peor que cuando estaba, diríamos, laborando. ¿Por qué? Porque no tiene ningún respaldo que le garantice un estado, diríamos, de vejez y jubilación para tener una calidad de vida distinta. Yo lo digo de esta manera. Las centrales obreras del país tienen un gran interlocutor en Felicito Ávila, es decir, yo conozco a Felicito desde hace 40 años, es amigo de dirigentes sindicales de izquierda, de centro derecha, centristas, puede ser un gran interlocutor, Felicito Ávila. No solo llega, es lo que yo intuyo, para dejar huella en el Congreso, sino para reconstruir su partido. Así es. Porque la democracia cristiana en Honduras necesita ser reconstruida y no la va a reconstruir haciendo lo mismo que otros han hecho. Así es. Tiene que dejar huella, tiene que revolucionar su sello ahí como diputado. La ventaja de él es esa camaradería que tiene con toda la dirigencia sindical hondureña, no importa su ideología. No, y eso puede ser aprovechado. Así es. Y todos están contentos, diríamos, porque tenemos la oportunidad de poder dialogar, porque yo me vuelvo como, yo lo llamo, óiganme, pero tal cosa la están dejando pasar, o el pueblo está pensando algo en ustedes, cosas así, bien interesantes, y hay una reciprocidad con ellos, de tal forma pues que nos llevamos, el interés es servir, por lo cual hemos llegado al Congreso. Podemos conseguir buenas leyes relacionadas con la seguridad social. Así es. Consensuando con los médicos, consensuando con la clase trabajadora, porque nadie quiere ver que cambie la seguridad social y que luego tengamos que pagar cantidades de dinero para obtener seguridad social, para tener servicios médicos o para tener buenas pensiones. Así es. Es decir, yo siento que sí tenemos que escuchar más a los dirigentes obreros, sí tenemos que escuchar más al Colegio Médico de Honduras y buscar una ley que nos convenga a todos, pero tenemos que hacerlo, Bueno, solo es un voto la democracia cristiana, solo es un voto, pero miren hasta dónde se extendió y los ideales, los proyectos
que tiene Felicito Ávila, quien nos va a rendir cuentas, nos tendrá que rendir cuentas. Sí, haber apoyado al partido en el gobierno para generar gobernabilidad, como mínimo junta directiva en el Congreso, implica que se estén cumpliendo los puntos que ellos agendaron y que los pusieron como condición para ese apoyo. No tiene sentido que Felicito nos esté diciendo esto y que más adelante aparezca como un diputado más a quien no se le respeta, partido al que no se le cumplen los objetivos por los cuales negociaron un apoyo. Yo esperaría que nos mantengamos al tanto y que exijamos rendición de cuentas del único de la bancada demócrata cristiano en el próximo Congreso Nacional. Bueno, ¿qué decir de la Alianza Patriótica? Son 4 diputados. Con ello basta para sumar 65 y elegir la Junta Directiva ahí en el Congreso Nacional. Hoy leí un titular de un periódico donde se dice que ya hay más de 65 diputados para elegir la nueva Junta Directiva. Por eso les digo, el rol que a partir de ahora, de esas elecciones del 26 de noviembre, tiene Romeo Vázquez Velázquez. La coherencia del discurso de Romeo Vázquez Velázquez antes de las elecciones y lo que le va a dar hoy a ese pueblo que votó por los diputados de la Alianza Patriótica. Vamos a escuchar cuál es su postura. Bueno, Renato, nosotros es la primera vez que vamos al Congreso Nacional. Tenemos la primera oportunidad. Y como tenemos la primera oportunidad, no le queremos fallar al pueblo hondureño. Nosotros hemos sido claros, ¿verdad?, en lo que perseguimos, pero tenemos un sentimiento de amor a Honduras. Y cuando se habla de amor a Honduras, es amor al pueblo. Y nosotros nos vamos a orientar sobre la base de los intereses del pueblo. Nosotros hemos dialogado con todos y estamos dialogando con todos. No podemos dejar de escuchar a unos y a otros, porque mi sueño ha sido una Honduras unida, donde no se promueve el odio, ni la división, ni la polarización, porque es lo que queremos los hondureños, la unidad. Mientras exista esa división y esa polarización, no vamos a lograr nada. Mira el país cómo está. Yo siempre he estado en contra de los abusos que se han cometido en Honduras. No obstante, nosotros sabemos que tenemos que hablar, que es a través del diálogo que podemos lograr consensos en beneficio del pueblo hondureño. Nosotros presentamos al pueblo hondureño lo que llama aquí el programa de gobierno para el renacer de Honduras. Y esto lo hemos estado discutiendo, no solamente con los nacionalistas, sino que también con los liberales. Y hemos estado discutiendo con otros diputados también, ¿verdad?, que yo veo que son aspiraciones legítimas de ir a conducir el Congreso Nacional. Usted se reunió con Luis Zelaya, ¿no? Sí, ya ha estado reunido con él. Y entiendo que usted le dijo, bueno, hablemos, yo le pido la presidencia del Congreso Nacional para la Alianza Patriótica, y a partir de eso hablamos. No, pero también es que yo no voy a poner camisas de fuerza, porque el hecho es que en los diálogos también existe, hay que respetar las posiciones que obtienen, ¿verdad? Obvio. Hay que respetarla. Claro, a mí me gustaría que un miembro de la Alianza Patriótica dirigiera el Congreso Nacional. Pero tenemos que conseguir 61 votos más. No es fácil, ¿no? Lo mismo, yo sé que ellos también tienen la aspiración de ser, de dirigir el Congreso Nacional, pero ellos tienen 26 votos. Tienen que conseguir el resto. Con lo que realmente no hemos discutido todavía, porque es muy difícil, no es fácil, porque por más que yo quiero a veces acercarme a ellos, ¿verdad?, con los del Libre, hay una gente muy radical. Y es como decían en la antigüedad, que es que nos miran a nosotros como que tuviéramos lepra, como en la antigüedad le oían a los leprosos, ¿no? Y así es. Pero, sin embargo, la Alianza Patriótica tiene ese concepto de diálogo con todos, porque es de la única forma que Libre siempre lo va a seguir considerando a usted golpista. Pues le estoy diciendo, pero tenemos nosotros la obligación de construir una patria. O sea que usted sí ha pensado en dialogar con Libre en función de los intereses de Honduras en ese Congreso Nacional. Así es que tenemos que dialogar. Pero no ha podido llegar con nadie de ellos. No, todavía, algunos han llegado. Yo he platicado con Salvador, ¿verdad? Salvador tiene su pensamiento. Pero Salvador no es de Libre. Sí, pero Salvador es de izquierda. Sí, pero era el candidato presidencial de la Alianza. Hay que reconocerlo. He platicado con algunos líderes del Pino, con diputados del Pino, pero con diputados del Libre todavía no, ni con directivos del Libre todavía no. Eso quiere decir, ¿verdad?, de que
de que uno debe escucharlos a todos, pero también para que el pueblo hondureño sepa, porque muchos están confundidos que dicen, aquí debe haber, dice, un congreso de la oposición, pero para que exista un congreso de la oposición debe haber consensos y diálogos, porque también hay que recordar que como patriotas tenemos la obligación de generar la gobernabilidad, porque la gente no entiende qué es gobernabilidad. La gobernabilidad, si estamos en una democracia, es que todas las autoridades estén instaladas en el tiempo que establece la ley. El Congreso tiene que estar instalado a partir del 24, porque el 21 ya tienen que estar con una junta directiva provisional. Entonces, nosotros apuntamos a eso como Alianza Patriótica. Queremos lo mejor para Honduras. Es más, en las mesas de diálogos nosotros hemos llevado nuestro programa de gobierno. ¿Qué es lo primero que nosotros perseguimos? Yo había hablado que tenemos que ordenar el Estado, no podemos seguir con esa burocracia terrible que no convertimos facilidades para, o que mejor dicho, que no damos facilidades para que venga la inversión, porque si no hay inversión, ¿cómo va a haber empleo? Entonces es una burocracia terrible que tenemos, hay que poner orden en el Estado. Nosotros somos un partido que ofrecemos el orden. Luego, además de eso, la que hablamos, ¿verdad? Que hay que reformar la Constitución. Yo estuve en desacuerdo todo el tiempo que se violara, pero fue avalada por los mismos partidos tradicionales y ahora hay que reformarla porque hay que poner límite a la reelección. Yo aquí he sido un crítico de eso porque siempre he creído que es una violación a la Constitución. Ahora ya estamos en el problema, ahora nos vemos obligados a sentarnos para actualizar esa Constitución, por lo menos actualizarla porque está hecha a pedazos. Ellos han prometido siempre defenderla y siempre la violan, entonces hay que blindarla esa Constitución. Pero por otro lado también tenemos que hacer las reformas electorales, como hablaba don Felicito, porque si no hacemos las reformas electorales vamos a estar en ese conflicto siempre, los políticos tradicionales. No va a haber paz, como yo siempre lo he advertido, en las crisis, sabe cuándo se comienza, pero no sabe cuándo van a terminar y cómo van a terminar. Entonces la crisis la tenemos ya planteada, hay que solucionar esa crisis y una de las formas es sentándonos a dialogar. Venimos también que hay que hacer proyectos que beneficien al pueblo hondureño. Por ejemplo, hablaba del proyecto de vivienda, que es un proyecto que hay que hacerlo. Nosotros tenemos compromisos, inclusive con los reservistas de las Fuerzas Armadas, las personas mayores que les prometieron un bono y solo los dan a unos poquitos. No debe ser excluyente, debe incluirlos a todos, ¿verdad? Para que esa gente no esté sufriendo, porque son los derechos de los ciudadanos que están plasmados también en nuestro programa de gobierno. Los proyectos con el campesino, los créditos para la micro, la pequeña, la mediana empresa, para el campesino. Fíjense de que a mí me cuentan ahí en los mercados que pagan a veces hasta del 10 hasta el 20% de interés diarios para que les den un préstamo para trabajar a la gente, los microempresarios. Eso es injusto lo que está sucediendo. También tenemos compromisos con las personas con discapacidades, ¿verdad? O algunas discapacidades que a nosotros nos apoyaron, pero que también nosotros los ayudáramos a ellos. Entonces, todo eso es lo que nosotros buscamos en un consenso y en una probabilidad de acuerdos en el Congreso Nacional a fin de favorecer a todo el pueblo hondureño. Es la primera oportunidad que tenemos y la misión que tenemos nosotros y que tienen nuestros diputados es ser los mejores a fin de hacer crecer nuestro partido, porque nuestro sueño no lo debemos de perder, de transformar a Honduras y que queremos que en las próximas elecciones seamos la verdadera opción, ¿verdad? Porque en esta vez no nos escucharon. A pesar de que nosotros estamos ofreciendo un cambio, poner orden en Honduras, darle seguridad a este pueblo y a partir de eso lanzarnos hacia el desarrollo. Hablamos de crecimiento económico. ¿Se acuerda que hablamos que usted estuvo aquí preguntando cómo? Que yo criticaba que solo tenemos el 3.5% de crecimiento económico anual nosotros y con eso necesitaríamos más de 100 años para salir de la pobreza. Yo decía, no, poniendo orden en Honduras, haciendo que venga la mayor cantidad de inversionistas, lanzándonos hacia la manufactura, hacia la fábrica, la industria fabril, podemos levantar el país hasta un 10%. Mire, ayer me visitó un grupo de personas y me pusieron a leer. Me hicieron una pregunta y no supe qué responder. Me dijeron, ¿cuándo fue la década que Honduras creció arriba del 5% sostenible por varios años? Me quedé así, mudo. ¿Cuándo fue la década? ¿Cuál fue la década en que Honduras creció arriba del 5% sostenible durante varios años? Fue en los 70,
Y ojo, me dice, no es por los golpes militares. ¿Sabe por qué fue? Me dice. Porque hubo estabilidad. Hubo estabilidad entre los trabajadores públicos con las mejores cabezas. ¿A dónde quería llegar él? Tenemos que transformar y hacer una verdadera reforma con la ley de servicio civil, me dice, para que los mejores trabajen en el gobierno, para que los mejores no sean atraídos por los mejores salarios del sector privado, para que los mejores estén innovando, poniendo las ideas al servicio del Estado de Honduras, con estabilidad, no teniendo que irse cada 4 años porque llegó un gobierno. Los mayores pueden estar en este momento certificando lo que yo les digo, o tienen sus discrepancias. Yo me estoy encargando de leer sobre ese fenómeno del crecimiento en los años 70, arropado justamente en la estabilidad de la ley de servicio civil para los trabajadores públicos, las mejores cabezas trabajando en el gobierno, incentivados para dar lo mejor para Honduras. Discúlpeme que lo interrumpí, solo era para posicionar algunas ideas de lo que usted nos está refiriendo esta mañana. Y fíjese que usted lo dice, porque aquí lo tengo yo en este programa, claramente establecido, ¿verdad? Que aquí lo que necesitamos nosotros es preparar al funcionario público y escoger los mejores, ¿verdad? Porque eso es lo que debe existir en Honduras. Todo eso es parte de las pláticas que estamos teniendo nosotros, no solamente con los nacionalistas, sino que también con los liberales. Mire, general, yo lo conozco a usted desde hace muchos años y hemos sido muy francos. Hemos sido muy francos. Siento que no hubo acuerdo con Luis Zelaya, que no se ha podido reunir con Libre, que usted está dialogando con el Partido Nacional. Sí, también, claro que sí, pero todavía no hemos tomado una decisión. ¿Por qué no hemos tomado una decisión? Porque nosotros tenemos, sobre la base de mi experiencia en análisis estratégico, tenemos que ver las ventajas, las desventajas y también cruzar las ventajas y las desventajas que tenemos nosotros en este proceso, dado de que la Alianza Patriótica llegó con sus 4 diputados sin ningún compromiso con nadie, ni con el Partido Nacional, ni con el Partido Liberal. No llegamos a puro esfuerzo, ni con la empresa privada, porque nosotros no tuvimos apoyo de nadie, sino que fue un esfuerzo de todos los miembros del partido. Entonces, como nosotros no hemos estado de acuerdo con lo que ha estado haciendo la política tradicional, tenemos que analizar bien. Pero al final, recuerde que yo soy un patriota y considero que debe haber gobernabilidad. Al final de la otra semana tenemos que tomar una decisión. Ya la otra semana es ese punto clave. Pero por hoy vamos a tomar la mejor decisión pidiéndole la sabiduría a Dios, porque a veces uno no entiende, ¿verdad? No entiende, Dios actúa de una forma extraña. ¿Fue uno de los principales críticos de Juan Orlando Hernández en la campaña electoral? Sí, así es. ¿O es que teme que lo califiquen de incoherente, que fue crítico de Juan Orlando Hernández y tenga usted que negociar con Juan Orlando Hernández y su partido? Es que ni modo, ahora tenemos la obligación, pues si el pueblo fue lo que lo favoreció, ¿verdad? Entonces yo tengo que respetar la voluntad del pueblo. Yo hubiese querido que el pueblo nos favoreciera a nosotros, ¿verdad? Pero el pueblo votó, ¿verdad? Más de 1.400.000 por Juan Orlando Hernández y 61 diputados, una fuerza potente, ¿verdad? Y también, por otro lado, votaron por Salvador Narrala 1.300.000. Pero solo con 30 diputados. 30 diputados, exactamente. Entonces, ahora nosotros tenemos, si queremos cumplir con nuestro compromiso de patria, tenemos obligatoriamente que ayudar a la gobernabilidad de Honduras. No nos podemos cerrar en ese aspecto. Ni modo, porque fue el pueblo el que decidió, entonces hay que respetar al pueblo. Por eso es aquel aforismo es que la voz del pueblo es la voz de Dios, y muchos lo repiten. Mire, pero extendamos el término gobernabilidad. Gobernabilidad solo para que gobiernen sin cambiar nada, ya estamos hastiados de eso. Estamos de acuerdo. Ya estamos hastiados de eso. Gobernabilidad solo para que se elija una junta directiva, ya estamos hastiados de eso. Gobernabilidad en función de hacer las transformaciones estructurales que el país requiere. A usted es otro, que nos tendrá que rendir cuentas periódicamente de lo que está haciendo, si llega a un acuerdo total con el Partido Nacional. ¿Cómo le está cumpliendo el Partido Nacional las condiciones que ustedes pusieron para ayudarles a crear gobernabilidad? Lo que quiero que sepa, Renato, que nosotros siempre vamos a mantener nuestra independencia. Yo no quiero ser partido bisagra de nadie, porque yo tengo el sueño de gobernar
Honduras, que nuestro partido gobierne Honduras, porque tenemos ese sueño diferente de cambiar esta patria, de cambiar la forma de gobernar, ¿verdad? De sacar este país adelante poniendo las bases sobre la base de la disciplina, porque la disciplina es clave. Entonces nosotros vamos ahí en el Congreso Nacional, lo que hemos platicado con nuestros diputados, que por cierto mantenemos una unidad granítica, estamos bien unidos, estamos con el mismo pensamiento. Lo que queremos hacer es lo mejor para hacer crecer nuestro partido y para ayudar al pueblo, cumplir con los compromisos del pueblo. Si nos salimos de eso, seguro que vamos a fracasar, pero si teniendo la sabiduría de Dios, pero y pidiéndole a Dios de ayuda, estoy seguro que vamos a salir adelante. ¿Sabe por qué, Renato? Recuerdo que a nosotros nos han criticado mucho, nosotros nos han dicho partido de maletín, nos han dicho de... ¿Qué nos han dicho aquí en los medios de comunicación? Nos han insultado, pero como yo soy una persona de fe, mire, como dice la Biblia, los últimos serán los primeros, y con 4 diputados estamos siendo fiel de la balanza en este momento, con 4 diputados, Dios actúa de una forma extraña, entonces tratamos de no equivocarnos, o no que nos queremos equivocar, por eso le estamos pidiendo a Dios la sabiduría necesaria para adoptar la posición que sea la más coherente en beneficio de la patria, en beneficio del pueblo hondureño, porque en nuestros corazones no hemos anidado ese sentimiento de odio contra nadie, como lo meten otros, ¿verdad? Porque yo veo aquí que hay un sector de la población que tiene un odio en el corazón y no le hemos dado cabida. Si nos ofende, pues nosotros tenemos que perdonar a que nos ofende, ¿verdad? No podemos estar peleando todo el tiempo porque somos hermanos, hijos de una misma patria. Entonces, nosotros nos podemos aliar con quien consideremos sea necesario en beneficio de Honduras. Y podemos estar aliados en este momento con unos y mañana con otros, porque queremos mantener la independencia de ayuda a todas aquellas personas que quieran lanzar un proyecto en beneficio de Honduras. Casualmente ayer platicaba con un diputado y me decía que él ha sometido 73 proyectos al Congreso Nacional. ¿Y sabe cuánto le han aprobado? Ni uno. Eso me contaba él ayer, platicando con un diputado que está en oposición. Eso quiere decir de que eso no es lo que nosotros buscamos. Lo que buscamos es que si metemos un proyecto en beneficio de los campesinos, que nos lo aprueben. Si metemos un proyecto en beneficio de los reservistas viejitos, que nos lo aprueben. Si metemos un proyecto en beneficio de las personas mayores, que nos lo aprueben. Eso es lo que estamos buscando nosotros, ¿verdad? Para eso se requiere tener poder dentro del Congreso Nacional. Y sean capaces de romper alianza cuando no se les cumple. Exacto. Sean capaces de romper alianza, porque por eso la pregunta, ahí está Cristian, si me la puedes leer de nuevo la pregunta, Cristian. Ahí está Cristian, para que de nuevo lea la pregunta, antes de ir a la pausa comercial. Sí, ahí la tenemos en pantalla. ¿Cómo visualiza la conducta de las bancadas de Alianza Patriótica y la Democracia Cristiana en el próximo Congreso Nacional? Correcto. No los voy a meter a todos en el mismo costal. Pero la conducta histórica de muchos diputados, sobre todo de partidos pequeños, con excepciones, es venderse al mejor postor en el Congreso. Por una chamba, por subsidios, por dinero para beneficio personal. Eso ha sido la conducta. Eso ha sido la conducta. Y voy a trascender más allá, con excepciones también, con excepciones. Hay instituciones políticas que juegan a las alianzas para beneficio personal, para unas cuantas plazas en el registro, en el Tribunal Supremo Electoral o en el mismo gobierno. Por favor, Felicito, no nos vaya a traicionar con esas conductas. Por favor, Romeo Vázquez, no nos vayan a traicionar con esas conductas. Míreme mi cara. No nos vayan a traicionar con esas conductas. No tengo cara de chambero yo. Yo soy un hombre que estoy jubilado de las Fuerzas Armadas y me siento feliz con la pensión que recibo. Si voy a trabajar a una chamba del gobierno, me quitan la pensión y ¿qué voy a ganar entonces? Nada. Ya estoy ganando con mi pensión, así que yo soy una persona que busco el bien para Honduras. Si en aras de la gobernabilidad, la condición es, sí Partido Nacional, sí Presidente Hernández, vamos a contribuir con la gobernabilidad de Honduras, pero bajo estas condiciones. Tenemos que transformar hoy o nunca Honduras. Pero si nos van a salir con que van a negociar lo personal primero, si van a negociar el bienestar de la familia, el bienestar de los amigos, habrán traicionado al país. Feliz, si tú te me conoces desde hace 40 años, Romeo, igual. Renato, estamos hartos de esas conductas. Así es, y a mí me parece que eso es importante recalcarlo. Yo creo que no hay que dejar abandonado también a la gente y hay que decírselo constantemente para que eso
sea algo que roce realmente entre la honorabilidad, entre la transparencia de las personas, que no se olviden que el ejercicio de la oportunidad que se tiene como para poder representar al pueblo no signifique eso una forma de ponerle una vaselina y se vaya resbalando al grado que se olvidan las cosas. Yo tengo dos cosas que son tan importantes y quisiera decirle así en segundos. Uno es que la discusión que hemos tenido con la parte del Partido Nacional, ni siquiera yo me he enterado qué es realmente, ni siquiera cuál es el sueldo del diputado. Y gracias a Dios en eso, porque voy por lo que yo pienso como tal. Segundo, yo tengo una claridad y es un compromiso que tengo con los trabajadores, el tema del servicio civil. Cuando yo llegué a ser ministro de Trabajo, Renato, yo no despedí a nadie. Hice una evaluación y le dije, aquí el único que los respalda a ustedes es su calidad de servicio. Aquí nadie lo respalda, ningún partido lo respalda, es su calidad de servicio. Y eso, sin saber quién era de un partido o de otro. Pero, yo insisto, la profesionalización del servidor público no puede seguir tal cual está en este momento. Tiene que garantizarse, porque al final el sector público está generando capacidad de recurso humano, de talento humano, ¿va? Está generando y está yéndose a otra producción como tal, menos lo que corresponde al Estado en ese sentido. Entonces yo sí tengo una claridad sobre eso y lo quería reiterar. Y segundo, comprometer y decir, mi vocación realmente de servicio no me da para canjear una cosa con otra, pues yo hago lo que yo considero que debo de hacer por la vocación que tengo del servicio como tal. Cristian Nájera nos lee mensajes, luego va a la pausa comercial y retornamos con el debate de esta mañana. Romeo Vázquez Velázquez, el presidente de Alianza Patriótica, 4 diputados en las elecciones del 26 de noviembre. Felicito Ávila, el único diputado de la democracia cristiana, pero con un legado formativo sindical y de diálogo y de consensos impresionante. Cristian. Bien, le voy a leer un par antes de irnos a la pausa, después vamos a venir con más. Pero comencemos con Facebook, que aquí la gente es donde está más participativa hoy. Dice Edwin Portillo, para una verdadera gobernabilidad del país, la presidencia del Congreso Nacional debe estar en manos de la oposición. La Alianza Patriótica tiene que reconocer que los 4 diputados que logra es gracias al apoyo de votantes de la oposición. Y pues la DC, ya se sabe que ellos siempre se acomodan al Partido Nacional, a ellos no les interesa el país. Sobre esto vamos a hablar con Felicito, porque esa es la imagen que ha quedado en la democracia cristiana, y Felicito debe ser consciente de eso. Sí. ¿Qué va a hacer Felicito para disipar esa imagen que tiene la DC? Adelante, Cristian. Concluye el mensaje Edwin diciendo al general, tenemos que recordarle que se puso a disposición de Mel para que le prestara a la gente y derrocar a Jo. No estoy seguro que el general haya hecho ese compromiso, pero aquí está para aclararlo. No, y lo otro, porque en Libre siguen creyendo que la gente se confundió, que en vez de votar por la alianza de oposición, con ese nombre similar o bastante similar, votó por la Alianza Patriótica. Y dicen que esos 4 diputados son de la alianza de oposición y no de la Patriótica. Hay gente que cree así. Vamos a hablar un poquito de eso. Aunque... Son una carambola. Bueno. Ok. Claudia López, y con este nos vamos a la pausa. Los visualizo como los que tienen en sus manos la gobernabilidad de nuestro país. Y espero como hondureña que, como lo dijo Renato, sean intereses de país los que se antepongan y no personales. Dios les dé discernimiento. Así opina la gente. Más adelante, un poquito más de mensajes después de la pausa que están un poco interesantes para que los invitados los escuchen. Ya venimos. De datos del TSE al señalar que la OEA hizo un informe en base a hechos falsos. Opción 1 sí, opción 2 no. Opina enviando un mensaje al 5550. Bien, vamos a irnos con redes sociales. Tenemos Facebook, más mensajes del Facebook. Vamos a complementar con lo que leíamos antes de irnos a la pausa. Misael Barahona dice, el accionar de estos partidos de USB ya se sabe, siempre se venden al gobierno, además participan al margen de la ley, deben desaparecer. ¿Qué quiere decir con eso de USB? Partidos de USB. La USB es la memoria, ¿no? Es como, sí, es otra forma de decir partidos de maletín. Bueno. Ahora son partidos de USB, dice la gente en la calle. Por lo pequeñito que es la USB, sí, me imagino que eso es lo que quiere decir. Los documentos se manejan en una USB y se andan para todos lados. Bueno. Ahí sí. Ahí está la gente. Fabricio Salinas, al final los intereses personales prevalecen
por sobre los de país, terminarán apoyando al Partido Nacional porque son los que tienen a disposición el erario. DC más Alianza Patriótica igual a Partido Nacional. Mire cómo opina la gente. Pero mira el Congreso que nos ha dado Honduras. Es que no solo se trata de criticar y decir partidos de maletín, porque sí los han existido en el país. Pero cuando uno ve la esencia, la doctrina de algunos partidos, tú no le puedes llamar partido de maletín, por ejemplo, a la Democracia Cristiana, con la esencia que defiende desde hace décadas la democracia cristiana en el mundo. Ahora, que en Honduras no haya crecido, hay que analizar por qué razones. Si es por el comportamiento de sus dirigentes, si es que por otras razones, pueden haber muchas razones. Pero mira el Congreso que nos ha dado el pueblo. Mira el Congreso que nos ha dado el pueblo. 30 diputados de Libre, 26 diputados del Partido Liberal, hace 56, 4 diputados del PINU, hace 60. Aún inclinándose por ello, Romeo Vázquez, solo hacen 64 diputados. No pueden armar junta directiva del Congreso. Mira lo que es, este es el Congreso que el pueblo ha dado. Por el otro lado tenés 61 diputados nacionalistas. Le sumás al de la Democracia Cristiana 62, le sumás al del PAC, al Tierno Zelaya 63, le sumás a Mario Noé Villafranca de la UD 64. No pueden. Mira el Congreso que nos ha dado el pueblo. Cuando Romeo Vázquez Velázquez dice, nosotros definimos esto, o somos el fiel de la balanza, es así. Aunque la oposición con 64 tampoco, sumado los votos de la alianza, no pueden elegir junta directiva. Tendrían que arrancar el voto de la Democracia Cristiana, de la UD o del PAC. Ese es el Congreso que el pueblo nos ha dado. Así que se equivocan. Yo estoy de acuerdo con que las conductas de algunos partidos no ha sido lo más ético en el reciente pasado. Pero si siguen llamando partidos de maletín a algunos partidos, se equivocan. Porque miren que estos partiditos de maletín, como algunos dicen, son los que en este momento definen si quieren que gobierne la centroizquierda, si quieren que gobierne el centro, si quieren que gobierne la centroderecha. Así mírenlo, así mírenlo. En este momento, siguiendo esa línea de pensamiento, que no la comparto. Los grandes, ahí andan buscando a los supuestos partidos de maletín para poder crear gobernabilidad en Honduras. ¿Y esto quién lo decidió? Los votos del pueblo. Los votos del pueblo. Disculpa que te interrumpa. No hay problema, no hay problema. Para eso estamos, para discutir sobre las opiniones de la gente. Alex Vallejo, la mayoría de los diputados, sin importar partidos políticos, siempre están a favor del que tiene dinero. Vamos a poner a prueba a estos diputados esta vez. Los vamos a poner a prueba. Porque el poder corrompe, ciega, y ya luego es que por un pasaje hasta venden los votos. Vamos a estar midiendo el comportamiento de todos estos diputados. Carlos Eduardo Hernández, primero está el bien de todo un país que los intereses personales, y es digno de felicitar a todos los actores políticos que buscan el diálogo y la gobernabilidad por el bien de todos. Porfirio Turcios, para no perder la costumbre como lo han hecho, la Democracia Cristiana y la Alianza Patriótica se van a ir por el tilín-tilín. Luis Rivera, un país sale adelante con el concurso de todos, más que con los mentados pesos y contrapesos, interpretados desde la lucha de contrarios. Además, el pueblo dio voto de confianza, le dio más pesos al Partido Nacional y menos contrapesos a la oposición. Y dice Alex Erazo, que creo que es el mensaje más sesudo, más conciliador, digamos. La Alianza Patriótica tiene una oportunidad histórica, se une al poder y no crecerá jamás. Mira, hay mensajes muy reflexivos. Hay mensajes muy reflexivos. Hay mensajes muy reflexivos. Sí. Así en Facebook. Más adelante le mira lo prometo, que le dice Ludwig Guifarro Figueroa al general Vázquez, ¿ves? Bueno, qué vergüenza, da vergüenza saber que elemento militar que antes dio golpe de Estado porque era mala la reelección, ahora apoya a un delincuente que quiere perpetuarse en el poder. Doble moral de este chafita. La historia te juzgará. Estamos claros que crees el tilín-tilín, sos oportunista. Y así quieren que los apoyen. Sí. Qué enamoramiento a la Alianza Patriótica.
Qué enamoramiento. Así son ellos, miren. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Que no exista gobernabilidad en Honduras, que exista caos. Eso es lo que queremos los hondureños. Yo creo que los hondureños queremos paz y tranquilidad para que podamos trabajar y sacar el país adelante. Eso es lo que yo siempre he creído. Y les voy a decir, alguien habla de tilín, tilín. Nosotros es la primera vez que vamos al Congreso Nacional como partido. Así que no nos pueden estar criticando. Todavía no nos han evaluado, como dice Renato, ¿verdad? Que nos van a estar evaluando a ver qué hacen nuestros diputados. Y después de que nosotros estemos en el Congreso y empecemos a trabajar con nuestros diputados ahí, entonces ahí sí nos pueden criticar. Porque ya les dije, el sueño que tenemos nosotros como Alianza Patriótica es hacer crecer nuestro partido, porque el sueño de cambiar Honduras no lo vamos a perder. Siempre vamos a seguir luchando por transformar este país, por construir un país donde todos nos sentamos orgullosos de haber nacido. Yo sueño con la Honduras del trabajo, la Honduras de la prosperidad, la Honduras de la igualdad, donde no haya exclusión, donde los pobres tengan la oportunidad de crecer como lo tuvimos nosotros cuando venimos de niños a estudiar a Tegucigalpa. No, pero mire que esa participación de la persona se puede dividir. La primera, hay unos militares en América del Sur que dieron golpe de Estado y después se convirtieron en presidentes. ¿Ah, sí? ¿Sí? Sí, la historia ahí está. Hay algunos militares que dieron golpe de Estado y después se convirtieron en presidente. Ahora, lo otro, y de repente aquí es donde la gente todavía no acaba de comprender, es que usted fue uno de los mayores críticos de Juan Orlando Hernández. Claro, ahora la oposición quisiera que sus 4 votos fueran con ellos. Pero resulta que su discurso es que usted nunca ha simpatizado con la anarquía, con el bloqueo de calles. Y que usted se inclinaría por la gobernabilidad del país. Aunque y no de esté repente eso, ¿aunque qué? Aunque no esté de acuerdo con alguno, yo siempre me voy a inclinar porque haya paz en Honduras, porque haya tranquilidad. De repente eso es lo que todavía no lo entiende alguna gente. Que dirá, ¿cómo es que después de haber sido uno de los líderes de oposición que más cuestionó a Hernández, hoy le va a favorecer para crearle gobernabilidad? Yo tengo 3 alternativas, Renato. Una, aliarme con los nacionalistas. Y no es que nosotros vamos a, porque la partida se llama Alianza, ¿va? Y no es que nos vamos a subordinar a nadie, ¿va? La otra alternativa es aliarme con los liberales y con el resto de la oposición. Hacemos 64, ¿verdad? Hacemos 64. Y la otra alternativa que tenemos nosotros como alianza es no apoyar a ninguno. Y si no apoyamos a ninguno, no hay Congreso. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que quiere la mayoría del pueblo? Que exista paz, tranquilidad, que exista gobernabilidad, que exista un Congreso, porque si no hay Congreso, ¿cómo van a aprobar los proyectos que ejecuta el Ejecutivo? Tráeme la Constitución. Ya les voy a decir qué dice la Constitución si no hay Congreso el 27 de enero. Entonces, ahí la Constitución no dice claro. Esas son las 3 alternativas que yo tengo. Entonces, yo le pediría al pueblo que me asesore el pueblo, ¿verdad? Ya viendo esas 3 alternativas, sumando y apoyando a la oposición, solo hacemos 64. Después, si yo no apoyo a los otros, tampoco llegan a los 65. Y venimos nosotros, y yo no apoyo a los otros, solo llegan a 60. Entonces, bueno, ¿cuáles son las opciones que tenemos nosotros como Alianza Patriótica? Las opciones que tenemos son las que favorezcan al pueblo hondureño. Ese es el sentimiento de amor Honduras, de patria, querer construir una patria para todos. Y lo otro es que le calce el número. Si apoya al Partido Nacional, le salen 65. Y ahí ya puede construir directiva del Congreso. Sí, entonces todo eso lo estamos analizando. Entonces porque yo sé que hay mucho odio en la calle en este momento. Pero que no miremos las cosas en función de odio, sino que miremos las cosas en función de bienestar para los hondureños, en función de construir la paz. Yo he sido un crítico del abuso que se ha cometido en Honduras, pero ahora es obligatorio que todos los actores que están confrontados se sienten a dialogar. Y se sentaron ahorita a dialogar con los Corea del Sur, con Corea del Norte. Imagínense los militares allá, ¿verdad?, que han pasado confrontados años y años y años. Y hay un momento determinado en que hay que sentarse, porque fíjense que hay un problema, que de repente los líderes no están familiarizados con los males que causan las crisis.
O no les importa. O no les importa, O no les importa. que hayan muertos en Honduras, que hayan heridos, que hayan golpeados. Mira, el fin de semana yo unos golpeados en Choluteca, que miraba un soldado que perdió el ojo. ¿De dónde viene ese soldado? De las clases más pobres de Honduras. ¿Y quiénes son los que se enfrentan allá en las calles? La gente más pobre. ¿Y quién? Guiados por líderes sin escrúpulos que lo que buscan son satisfacer sus egos o sus ambiciones personales. Entonces, en eso no estoy de acuerdo yo y los voy a criticar. Sin embargo, yo creo que es importante también llamarlos a todos a sentarse a dialogar para evitar los conflictos. Fíjense que yo el otro día en uno de los programas hacía una comparación, ¿verdad? Que decía, como decía Yomini, ¿verdad? Que Yomini decía, ¿verdad? Que cuando uno tiene fuerza, va a la mesa de la negociación y va con el pomo de la espada empuñado y lo pone aquí y dice, esto es lo que yo quiero. Eso es lo que deben de hacer. Para mí que eso es lo que deben de hacer, irse a la mesa de negociaciones y decir, esto es lo que yo quiero, porque tiene esa fuerza que lo respalda. O como decía Napoleón, ¿verdad? Que decía que su diplomacia llegaba hasta donde llegaba el alcance de los cañones. Y los cañones que tiene la gente, la que tiene El Salvador Narrala, es la gente que votó por él. Es una buena cantidad que no hay que menospreciarla. Mire, un dirigente de Libre me decía el otro día, Aristides Mejía, las mediciones que teníamos, me dice Aristides, en privado, es que Libre solo tenía 500,000 de votos, me dice. El resto los arrastró Narrala para la alianza. Y empezó a decirme cómo tiene clasificado Libre. El 20%, 30% de los liberales que se fueron para Libre son conservadores, me dice, pero están en Libre. Sumo esto porque al final lo que estamos debatiendo es el resultado de la votación. Claro, habrán algunos que me dirán, pero ¿por qué dice que al final el Congreso que vamos a tener es lo que el pueblo dio en votos el 26? Porque así es. ¿Por qué no dice que hubo fraude? ¿Por qué no dice que a Salvador le robaron las elecciones? Bueno, ese es el debate que yo creo nunca vamos a terminar, ¿verdad? No se termina eso. Y además, Renato, yo sí creo de que todos debiésemos apostarle a lo que es tener esa tranquilidad que buscamos. Este país no le sirve a nadie si seguimos en estas condiciones que hoy estamos. No le sirve ni a la oposición, no le sirve a nadie. Entonces, ¿de qué se trata? Y si realmente dijeran que Salvador fuera el presidente con las condiciones del Congreso, también tomará posesión. No toma. Entonces, en eso hay que estar claros que el momento está para tener sabiduría y saber decidir en este momento. Para eso está. Y como bien dice usted, es decir, el pueblo dio a todos pues su razón. Y dijo, estos van a jugar este papel, estos van a jugar este papel, pero a nadie le dijo, mira, acomódate con esto porque esto es lo que a ti te conviene. No, es lo que al país le conviene. Ahora estamos de cara a cumplirle al país. Estaba reflexionando sobre el mensaje que envió el Reino Unido ayer, reconociendo los resultados del Tribunal Supremo Electoral y llamando así al gobierno a que se siente a dialogar para hacer las reformas que el país necesita. El Reino Unido, una potencia. Ahí ese reino que integran Irlanda del Norte, del Sur, Escocia, Inglaterra. Reconocemos lo que nos dijo el Tribunal Supremo Electoral el 5 de enero, dice, con los recursos de nulidad que se interpusieron. Sabemos de los resultados en Honduras, pero llamamos al gobierno a cambiar el sistema electoral, así textualmente lo dijo. Miren, la tarea de Juan Orlando Hernández no es fácil. No es fácil, es para hilar fino los próximos 4 años. Porque cualquier crisis se le puede tornar, cualquier conflicto se le puede tornar en crisis. Usted no descarte una crisis que inclusive se vea obligado a renunciar. Tiene que hilar fino, tiene que hilar fino, tiene que hilar fino el presidente Hernández, que se lo han dicho varias personas. Tiene que hacer los cambios estructurales que el país necesita. Tiene que hacer un giro con el diálogo, un giro y de 180 grados, con facilitadores internacionales para generar confianza entre todos. Tiene que hilar fino el presidente Hernández en los próximos 4 años. Bueno, saquémosle provecho a la coyuntura, pues. Saquémosle provecho a la coyuntura.
Y es aquí donde requerimos partidos políticos y diputados con una conducta ética irrefutable. ¿Y sabe qué, Renato? Fíjese que dejaron pasar 4 años y no pudieron hacer las reformas electorales. Bueno, tenemos que hacer esas reformas electorales, ¿verdad? Y esa es parte del compromiso que tienen nuestros diputados, ¿verdad? De ir a luchar para que sean reformas electorales para parar ese conflicto que hay entre unos y otros. Pues esas leyes que tenemos en este momento está completamente desactualizada y se presta a los conflictos. Y hay que cambiarla. vamos a la pausa comercial. Continuamos con Romeo Vázquez Velázquez y Felicito Ávila. El opinómetro de Televicentro, una vez más, se lo leo. La pregunta que tenemos para hoy: ¿está usted de acuerdo con lo afirmado por la empresa que operó el sistema de transmisión de datos del TSE al señalar que la OEA hizo informe en base a hechos falsos? 1 sí, 2 no. Son las opciones que tiene. Enviando un mensaje, el 5550 participa. A las 9 de la noche, los resultados del opinómetro en TN5 Estelar. 9:10 para que miren el noticiero. Está muy bien. Está bueno, muy bien la estrategia. Ok, una cuenta que dice llamarse Eduardo Facusé, pero que no está certificada, no puedo dar, pero no se escribe. No puedo dar fe de que sea don Eduardo Facusé. Esa fotografía sí es Eduardo Facusé de los años 40. O puede ser, hijo, no sé, realmente. Ah, también, sí. Todos los temas que habla Felicito son válidos, pero también son temas que apoya la alianza de oposición. Cabe la pregunta, ¿qué más hay para hacer arreglo con el Partido Nacional en vez de con la alianza que representa a la mayoría de la población? No brindan explicación clara. Mirá, Felicito ha tenido innumerables reuniones con Eduardo Facusé. Cuando Eduardo Facusé era... fue presidente del COEP. Cuando era presidente del COEP, creo que fue de la ANDI también. Es decir, es parte del séquito de negociaciones en las que ha participado Felicito Ávila. Mire la pregunta que le hace Eduardo Facusé. Yo creo que sí es Eduardo Facusé. No se parece al actual, ¿verdad? Pero de repente es una fotografía vieja. Todos los temas que habla Felicito son válidos, pero también son temas que apoya la alianza de oposición. Porque Eduardo Facusé apoya a Narrala. Es decir, Eduardo Facusé siempre estuvo en contra de la reelección. Cabe la pregunta, ¿qué más hay para hacer arreglo con Partido Nacional en vez de con la alianza que representa a la mayoría de la población? No brindan explicación clara. Bueno, que la respuesta de Felito sea después de la pausa. Listo. Melissa Martínez, estos partidos van a jugar un importante en la decisión de la conformación de la presidencia del Congreso Nacional y que hagan alianzas de intereses de país, claro, para poder seguir mejorando. Misael Barahona, le recuerdo a Romeo que los 4 diputados de su partido son gracias a la Alianza Libre Pinu. Mucha gente se confundió en el nivel de diputados. Nos falta esa respuesta de Romeo Vázquez también, ya en unos minutos. Que la apunte ahí el general para después de la pausa. Rafael Núñez, como la misma conducta de siempre, respondiendo a la pregunta, exponer al pueblo que quieren lo mejor del país, pero lógicamente negociar bajo la mesa como típico partido de maletín que solo nacen como soporte para los gustos del partido del gobierno. Darwin Chavarría dice que la mejor opción es unirse con Libre, la única opción. El abogado Ulises Lobo dice, general Romeo, ¿qué se necesita para que haya paz y tranquilidad en el país? Porque si es apoyar la reelección ilegal, no creo que haya paz. Y si es apoyar a la oposición, tampoco creo que haya paz. Ya dijo el general que si no apoyan a ninguno, no hay Congreso. Pero también sería interesante un poco más de este tema. Entonces, general, asume que la reelección es legal, pregunta Marco Durón. Carlitos Paz nos dice cuáles son esas ventajas y desventajas de las que viene hablando el general Romeo Vázquez desde hace una semana sobre la posibilidad de aliarse con los nacionalistas. Y así las preguntas... Pero mirad la fotografía de Carlitos Paz. Es Vladimir Putin. Vladimir, que se va a reelegir por 4º periodo consecutivo en Rusia. Atención a la información de tráfico vehicular. Se mantienen focos interesantes de tráfico vehicular acumulados en varios bulevares y calles. En la avenida Junior de San Pedro Sula, este es el rojo a la altura de la 25 calle noreste, frente a la vía Tropical. Otro punto de interés, el Boulevard del Norte, con tráfico moderado sobre la CA13 y otras alertas un poco más arriba. Encontramos también en San Pedro Sula la 33 calle sureste, con una buena fila de vehículos que están circulando, repito, 33 calle sureste, estamos refrescando esta imagen y encontramos que se mantiene ese tráfico vehicular
pesado en este punto. Vamos al Boulevard Suyapa, en Tegucigalpa, en la parte baja, cerca del Banco Centroamericano de Integración Económica. El flujo es moderado en este momento. Otro punto de la capital que no ha mejorado es el anillo periférico, desde este parque industrial cerca de la Fuerza Aérea Hondureña hasta la residencial La Cañada. Se mantienen vehículos circulando apenas a 20 kilómetros por hora, y también el Boulevard Económico Europea y la calle Avenida Independencia, calle Los Alcaldes, 5 kilómetros por hora y 9 la velocidad máxima en estos puntos. Tegucigalpa y San Pedro Sula a las 8 de la mañana con 39 minutos, y el comportamiento del parque de vehículos que se está moviendo en las principales ciudades del país. Continuamos con Frente a Frente. Miren, ahí le hicieron una pregunta muy buena, Felicito. A mí me parece que es una pregunta muy buena. Eduardo. Pues al final no sabemos si es Eduardo Facusé. ¿Y por qué no negocia con la alianza? Le dicen a Felicito. Y deja entrever que más allá hay, dice, en esa negociación con el Partido Nacional, dice. ¿Por qué no negocia con la alianza? Le dice. No, yo creo que en este momento, y decíamos extracámaras, que hay que buscar una solución, y todos creo que estamos preocupados. Pasa es que unos tenemos una visión de la preocupación y otros pues un compromiso por la solución. Nosotros realmente con la alianza lo que pasa es que hay varias cosas hasta de hechos históricos también, ¿verdad? Y no es nada fácil. Usted dice por la muerte de aquel sacerdote que mataron y enterraron en Olancho y dirigentes campesinos. Los 14 compañeros, sí. Y todo eso no es fácil, y uno de los promotores dentro de todo esto, pues el partido no camina en ese. Uno. Y dos, es que también no estamos convencidos porque el partido no es un partido anárquico que se va a sumar por sumarse como tal. El partido, si verán 48 años de vida que tiene, ha sido tanto por su visión, su comportamiento, independientemente, y como bien lo dice Renato, ¿qué ha pasado? Hay un análisis, ya hay un estudio sobre eso, qué le pasó a la democracia cristiana en su vida, y realmente no hay accesibilidad como para poder tener una discusión realmente que nos una un proyecto. No nos une un proyecto. El otro extremo, ¿verdad? El otro extremo, quiérase para mal o para bien, pero se vuelve accesible a una propuesta que nosotros hemos hecho. Hay un documento planteado y de eso es lo que se está extrayendo, aquellos acuerdos que consideramos que son importantes para poder tener una gobernabilidad con resultados, porque no es el hecho tener gobernabilidad de 4 años, no, es gobernabilidad con resultados. Y es de donde se han extraído estos puntos que tenemos en ese sentido. Felicito, están en la obligación de mostrarnos ese documento. Sí, están en la obligación de mostrarnos ese documento. Eso es transparencia, Felicito. Claro. De los acuerdos que lleguen con el Partido Nacional, están en la obligación de mostrarnos ese documento para ir viendo hasta dónde se les cumple y hasta dónde la democracia cristiana se vuelve un partido beligerante que condicione y exija que se cumplan los acuerdos que se lograron para crear gobernabilidad. Correcto. Bueno, y lo mismo le digo a Romeo Vázquez, que también tiene otras preguntas interesantes. Pero todavía no hemos tomado decisión. ¿Qué es lo que ahora, hay 3 preguntas que hicieron y las quiero contestar. Unos dicen que se equivocaron. Fíjense que a veces hay personas que creen que solo ellos tienen la razón y hacen uso, pero bastante, aquel aforismo de que la voz del pueblo es la voz del Dios. Pero cuando el pueblo favorece a otras personas es que Dios se equivocó. Imagínense qué hipocresía. Es que Dios se equivocó entonces en estos casos. Porque el pueblo votó por gente buena que llevamos nosotros, gente profesional, gente que es reconocida en el ámbito nacional. Y además de eso, yo hasta fui a poner una denuncia yo al tribunal porque me andaban robando el nombre del Partido Alianza Patriótica. Existe desde hace 5 años y estos aparecieron con esta alianza hasta ahorita. ¿Quién es más conocido? La Alianza Patriótica Hondureña. Alguien preguntaba por ahí que si yo estaba a favor de la reelección ilegal. Yo nunca he estado a favor de la reelección ilegal. Lo que sucedió es que esta fue legalizada por los mismos partidos, Partido Liberal y Partido Libre, cuando participaron en las elecciones internas. Entonces, por eso es que yo no creo mucho en ellos, porque juegan una sola jugada con doble baraja. Cuando dicen de que están en contra de la reelección, pero por otro lado la están aprobando
la legalizaron políticamente, es como el derecho romano, ¿verdad? Alguien habla aquí también, ¿cómo puede haber paz? Claro, la lógica cuando hay justicia, pero la justicia hay que construirla. Y yo les voy a decir algo, yo he seguido luchando y voy a seguir luchando, he estado luchando y seguiré luchando, mejor dicho, por el pueblo hondureño. Y si no pudimos hoy, se va a poder mañana. Hay que esperar que los vientos no sean favorables. Pero por eso yo no voy a poner a pelear ni me voy a ir a las calles a pelear, ¿verdad? Porque yo considero de que si nosotros somos personas serias, tenemos que buscar la salida elegante de esta crisis. Y yo sé, ¿verdad?, que tienen razón muchos que se andan pronunciando en la calle porque creen de que le hicieron un fraude. Bueno, tienen razón, pero tienen derecho a manifestarse y a manifestarse pacíficamente. Lo que yo no estoy de acuerdo con lo que hacen es cuando afectan a terceras personas, cuando destruyen. Porque si no están familiarizados con los males de las crisis, o si los conocen, se darán cuenta que le están haciendo mucho daño al país. Y lo que hacen es empobrecer más a un país y empobrecer más a la gente. Tienen que saber, estar claros. Yo creo que lo más importante que tenemos que fortalecer, y que aquí lo tenemos nosotros también, es la educación, para que nuestro pueblo no se deje manipular por estos líderes que normalmente buscan sus intereses personales. Eso es lo que yo hago una crítica, y yo sé que muchos se enojan conmigo, pero tengo que decir la verdad. Hay que hablar con la verdad, hay que hablar con la verdad al pueblo hondureño, que no se dejen manipular. Cuando este pueblo esté bien educado, no se van a dejar manipular para andar haciendo cosas en beneficio de otros, porque al final quienes salen sufriendo siempre es el mismo pueblo pobre. Y ahí entre policías, soldados, entre gente pobre que se enfrentan en la calle, son los mismos. Yo no quiero eso para Honduras. Como yo les dije, yo quiero una Honduras diferente. Hacer patria, casualmente, es construir una patria fuerte, como lo han hecho otros países. El general Washington agarró un país también así destruido, lleno de corrupción, lleno de pobreza, y miren cómo construyó esa gran nación. Empezó a construir esa gran nación como son los Estados Unidos. ¿Por qué nosotros no podemos construir una gran nación aquí en esta tierra que nos dio Dios, que somos bendecidos por tanto potencial que tenemos? Y sin embargo llevamos años y años y este país sumido en la pobreza. El segundo país más pobre de América Latina. Solo Haití nos supera, y después nosotros seguimos siendo un país sumamente pobre. No puede ser. No puede ser de que no despertemos como verdaderos ciudadanos y construyamos una patria fuerte. Eso es lo que yo le puedo decir, Renato, al pueblo hondureño, que todavía tenemos la oportunidad, y la oportunidad se va a presentar dentro de 4 años. Yo ya días vengo diciendo, pasan 4 años más y lo mismo, pero como la gente sigue votando por los mismos líderes, el país sigue igual. Entonces, por eso desde aquí el dicho, a que los pueblos tienen el gobierno que se merecen. Mire, voy a ser imprudente en este momento. Voy a ser imprudente. No sé con quién usted está negociando, pero nos dijo que está negociando la reforma a ese reglamento interno del Congreso Nacional como condición. Así es, así es. Miren, aquí han desfilado un montón de diputados. ¿Saben cuál fue la primera promesa que nos hizo en campaña Edmundo Orellana Mercado, que fue diputado del mundo? Lo primero que voy a hacer, dice, es introducir una iniciativa para reformar ese reglamento interno, porque este reglamento interno del Congreso solo facilita una actitud dictatorial del presidente. Eso es lo más antidemocrático que puede haber en el mundo, ese reglamento interno del Congreso. Miren, ¿cuál? Pasó a Edmundo Orellana y no hubo reforma de nada. Nadie en Honduras, nadie ha podido, desde la oposición, ni siquiera introducir una iniciativa de ley para reformar ese reglamento interno. Por eso me pareció interesante y me vuelvo imprudente al confesar lo que nos dijo aquí en la pausa comercial. Así es, que una de las condiciones que está negociando es que se reforme ese reglamento interno, pero calendarice, es una sugerencia muy respetuosa, porque si no van a pasar 4 años y no le van a parar bola. Bueno, con cualquiera que nosotros lleguemos a un acuerdo, porque tenemos que llegar a un acuerdo. Mire, está claro el panorama. Solo hace 64 si se va con el lado de los liberales y de la alianza. ¿Y qué tal que ellos consiguen el voto de la DC? Bueno, también, ¿verdad? Pero el de la DC parece que no lo consiguen. ¿Qué tal que la oposición consigue el voto de la DC? El del PAC no lo consiguen. Yo quiero ser realista. El de la UD no lo van a conseguir porque Mario Noé Villafranca anda con la idea de construir un hospital oncológico. Con la oposición no lo va a construir. Entonces, las cosas están claras. Está negociando ese reglamento interno está negociando con el Partido Nacional. Y uno de los puntos de esa negociación es
reformar ese reglamento interno. Usted lo ha dicho, yo no lo he dicho. Bueno, yo deduzco. Con cualquiera que nosotros negociemos, parte de la negociación tiene que ser orientada también a reformar el reglamento interno, porque según la información que yo tengo de inteligencia, ¿verdad? Ahí hay una dictadura prácticamente, ¿verdad? Y la dictadura institucional que está dando ahí no es factible para los logros que nosotros perseguimos, que es beneficiar al pueblo hondureño, sobre todo a la gente pobre, que es la que necesita que se le tienda una mano. Esa es nuestra misión. De ahí vengo yo, de la gente pobre, por eso no me olvido yo de ellos. Y ojalá Dios nos dé la oportunidad de poderles servir y ayudarles a un montón de personas. La juventud, que yo siempre he hablado aquí, ¿verdad?, que no tienen oportunidades. Esos jóvenes que están durmiendo bajo los puentes, bajo los efectos de las drogas. Esos niños que andan en las calles, que son heridas abiertas. Eso es lo que tenemos que pensar, ese es el sentimiento que nos debe mover, no el sentimiento de andar luchando simplemente para tener una cuota de poder y poder beneficiarme de las canonjías del poder. Eso no es así. Yo, gracias a Dios, ya estuve en el poder de las Fuerzas Armadas y yo sé, ¿verdad?, que lo bonito que es tener poder para servir a los demás. Qué bonito es ayudar a los demás, como yo lo hice con los soldados. Me sentí orgulloso de eso yo. El general Vázquez Velázquez también tendrá otro desafío. Sí. Que se le mantengan en el redil los 4 diputados. Porque aquí en los últimos años hay una cantidad de tránsfugas ya en los 4 años de legislatura. Ahí también tendrá que demostrar ese liderazgo para mantener esa unidad dentro de la Hay una bancada. forma, Renato, mira la experiencia. Después de la pausa me lo comenta. Okay. Después de la pausa me lo comenta, donde interviene también con comentarios finales Felicito Arias. Bueno, aquí le hacíamos la broma al general Vázquez Velázquez. No, yo no se la hice. Se la hizo un compañero, que el primero que se le va a salir de la bancada es... No, esto no es asunto de broma. Esto no es asunto de broma, pero la idea es cómo va a ser el general Vázquez Velázquez para mantener unida esa bancada. Ya va a tener la respuesta. Felicito, comentarios finales. Nosotros queremos dejar acá constancia en este programa, Renato, porque el seguimiento histórico de cada uno de los programas son importantes para saber realmente qué decimos hoy y qué hacemos mañana. Nosotros, nuestro compromiso en esta oportunidad que tenemos, en el cual yo asumo esta responsabilidad como diputado electo hoy, mañana pues ya en funciones, es responder realmente al pueblo hondureño, rescatando el grado de credibilidad que debe de tener el partido. Yo creo que hemos tenido hombres excelentes, realmente, que han pasado por las distintas tribunas del Estado, pero tenemos necesariamente que hacerlo, y esto no se puede hacer más que con hechos. Esto no es un problema de discurso, esto no es un problema de decirlo nada más, sino de discurso. Segundo es que ese compromiso que tenemos, yo le decía en broma ayer a algunos compañeros, yo tengo una carga en este momento porque todos mis compañeros, tanto de los sectores, del sector campesino, del sector poblador, con quien he mantenido una relación muy fuerte, y con el sector trabajador, y luego el sector empresarial, que a mí me conoce también, no dudan de esa capacidad de escuchar y de proponer soluciones sin que dañemos realmente una relación capital y trabajo. Están pendientes qué es lo que vamos a hacer. Yo tengo inclusive un proyecto sobre el tema del cooperativismo, que es algo muy interesante también, y el amigo que me lo propuso está dispuesto a trabajar conmigo sobre eso para lograr aquellas reformas que haya que hacer para beneficio de este sector en ese sentido. Digo, mi promesa es hacer lo mejor, lo humano que tengo para poder cambiar las cosas en el país y darle un testimonio al partido. Muchas gracias, Felicito. Y el último mensaje de don Romeo va a ser conforme a esta pregunta de cómo va a ser para mantener la unidad dentro de su bancada, porque por las experiencias en el Congreso en los últimos años. Fíjese que con uno que le sonsaquen, ya deja de ser el fiel de la balanza. Con uno que le sonsaquen. O sea que se requiere de una inteligencia muy aguda, de un liderazgo enorme para mantener esa uniformidad. Bueno, los riesgos siempre van a existir, ¿verdad? Pero la experiencia y liderazgo me dice, ¿verdad?, que la gente lo que necesita es una buena dirección.
una buena motivación y un buen propósito. Y si los propósitos son nobles, orientados a resolver los problemas del pueblo, le aseguro que vamos a estar juntos. Y yo he tenido la experiencia de que es preferible mantener un liderazgo por consenso, donde todos nos ponemos de acuerdo. Si alguien no está de acuerdo, se analiza otra vez la situación, pueda que tenga razón. Entonces, esa es una experiencia que yo tuve en las mismas Fuerzas Armadas, que nos poníamos de acuerdo con la Junta de Comandantes. Entonces, lo más importante es que nosotros hagamos algo por Honduras. Claro. Ese es el propósito. Honduras es primero. Porque va a tener ahí al menos un diputado electo en la bancada de Alianza Patriótica, que yo lo conozco desde hace tiempo, y es un hombre muy independiente, que es Denis Castro. Es un hombre muy independiente. Así como yo conozco a Denis Castro, ese no se deja gobernar por nadie. Es decir, por su independencia, Es decir, los desafíos que tiene don Romeo Vázquez también ahí para mantener esa unidad en el partido, en el Congreso serán enormes, ¿verdad? Si es que la independencia la tienen que mantener. Nadie es borrego en un equipo. Claro que la tienen que mantener. Y me gusta eso a mí más bien, ¿verdad? Porque eso es parte del liderazgo, de reconocer el potencial de los demás y también conocer la personalidad de los demás. Más bien, ese conocimiento de los hombres es lo que le ayuda a uno a hacer proyectos que vayan encaminados en una dirección donde todos estemos contentos, ¿verdad? Pues hay un principio que conoce a tus hombres como a ti mismo. Hay que conocerlos a todos. Claro. Y para poder tener un buen equipo, porque la Alianza Patriótica necesita ese equipo. Si queremos crecer y ser una verdadera opción de cambio en Honduras, necesitamos a nuestros 4 diputados y haciendo proyectos en beneficio del pueblo hondureño. No van a estar ahí durmiendo, sino que tenemos que trabajar fuertemente para lograr los propósitos que nos hemos propuesto. Mire que Narrala no pudo mantener la unidad de esa bancada. Narrala no. Ese fue uno de los grandes fracasos del PAC en las legislaturas pasadas. No pudieron mantener la unidad. Bueno, ni el mismo Mel pudo mantener la unidad de su bancada. Luego dicen que lo sacó con pisto el gobierno. Pero bueno, ahí se demuestra el liderazgo también. Convencer a su gente de que no es el dinero lo que debe primar sus decisiones. Voy a la última pausa, retorno para despedirme de mis invitados. Bueno, agradezco a don Felicito Ávila, seguramente que vamos a tener muchos programas ahora que se convierte en diputado del Congreso Nacional. Gracias, Felicito, por estar aquí, siempre en la orden. Igual al general Romeo Vázquez Velázquez. Gracias, Renato. General. Para mí un placer saludarlo y siempre igualmente. Un saludo cariñoso al pueblo hondureño y ojalá que rápidamente vuelva la paz y la tranquilidad. Muchas gracias a ustedes. Los invito para que continúen con nuestra programación las mañanas del 5 aquí en El Líder.